Marcos. Hoy nos corresponde el capítulo 3 de Marcos y versículos del 1 al 6. Y les ruego que mantengan sus Biblias abiertas, o por lo menos que vayan y tomen su Biblia y que podamos todos meditar en la palabra del Señor. Pero antes quiero preguntarles, siempre vengo preguntón al inicio yo de toda exposición o estudio de la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes se han sentido o han pasado por esta situación? Yo creo que la gran mayoría de nosotros, si no somos humanos, entonces quizás no podemos hacerlo, pero yo creo que todos hemos pasado. Pero pregunto, ¿ha pasado usted alguna vez de ir a la iglesia simplemente por obligación? Porque quizás le llevaron sus padres, o porque quizás llegó el día domingo y usted sabe que tiene que ir a la iglesia, pero usted no quiere ir, pero va, porque si no van a estar preguntando por usted en la iglesia que qué le pasó. O quizá porque le toca a usted dar la clase de escuela dominical, porque le toca dirigir, porque le toca cuidar a los niños, porque le toca hacer algo, dar la bienvenida, quizás repartir los boletines, o simplemente recibir a las personas como mujer. No sé, pero quizás a veces podemos habernos sentido obligados a ir al templo, a la casa del Señor, el domingo, que normalmente la gente dice que es el único día que tiene para levantarse tarde, y a veces vamos con esa actitud a la casa del Señor de, ay, yo no quiero ir, ay, que estoy muy cansado, ay, hubiera querido que fuera otra vez sábado para poder dedicarme a otras cosas, pero ni modo, voy a la casa del Señor. O quizás usted ha ido a la casa del Señor no con la perspectiva correcta, sino queriendo ver a alguien o a algunas personas, porque quizás ha quedado de platicar sobre algo, y usted va a la casa del Señor no con la expectativa de buscar al Señor, de exaltar su nombre, sino quizás porque necesita hablar con alguien y está pensando que al final del servicio voy a procurar que no se me vaya y poder hablar con esa persona, y pasa todo el servicio pensando en cómo le voy a decir y qué le voy a decir, y espero que no se me vaya, y hasta pone a sus hijos o a sus parientes ahí cercanos a decirle, mira, vigila a fulano que no se nos vaya a ir porque tenemos que hablar con él, y quizás eso no sea la actitud correcta para ir a la casa del Señor. Yo le animo que ahora usted piense a través de esta reflexión de la palabra del Señor, qué es lo que el Señor quiere mostrarnos en cuanto al ir a la casa del Señor, porque no es exactamente el todo del pasaje, pero tiene mucho que ver con cuando nosotros apartamos tiempo para dedicar al Señor en un día tan especial como el día domingo, donde la iglesia tiene programado el servir al Señor, el honrar al Señor, dedicándole un tiempo especial para Dios, donde nosotros acostumbramos a desarrollar nuestros talentos y capacidades en beneficio de la obra del Señor. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros valoremos este día. Este es el día que nos ha dado el Señor y debemos de gozarnos en Él, para alabarle, para glorificarle, pero para hacer exactamente lo que Él desea que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer para Él. Yo creo que ese es el cambio de perspectiva que necesitamos nosotros considerar. Antes de entrar en el pasaje, yo quiero más o menos narrarle un poquito de cómo está el ambiente en este pasaje que vamos a meditar en este día. Es un ambiente que zozobra, un ambiente de preocupación, pero más que todo de gran tensión, porque hay gente que está interesada en hacer caer a Jesús. Hay personas que están ahí al acecho. Yo creo que se entiende esa expresión. Es como cuando un animal de estos salvajes está cazando a otro animal, va sigilosamente deslizándose por la llanura, esperando el momento para caerle encima a este animal y poder devorarlo. Y ese es estar al acecho, está ahí alerta, atento, sigiloso, haciendo lo necesario para caerle encima.
y atrapar a esa presa. Y es así como se encuentran estos personajes que están alrededor de Jesús en este pasaje. Están al acecho, están ahí dispuestos a todo lo que se necesite para prenderle, para hacerle caer en algo que le puedan acusar. Así que cuando Jesús llega a este lugar, se da cuenta de ese ambiente tenebroso, de ese ambiente donde Él es la ovejita que está allí simplemente a la vista de todos esos lobos rapaces o de todos esos leones hambrientos que están listos para devorarle. Ese es el ambiente que se encuentra aquí. ¿Sabe dónde es esto? No es en la selva, no es en la Amazonia, no es en cualquier lugar donde esperamos que haya ese tipo de situaciones. Es en la casa del Señor. ¿Qué espera uno encontrar en la casa del Señor? No es este tipo de personas con esta actitud. Realmente lo que uno espera encontrar en la casa del Señor es devoción, admiración a Dios, es adoración, alabanza a Dios, personas santas, personas que parezcan ángeles ya, ¿sí? Pero realmente el ambiente aquí es diferente. Con esto en mente, vayamos a la palabra del Señor y voy a leer para ustedes la palabra del Señor que se encuentra en Marcos 3, versículos del 1 al 6. Dice de la siguiente manera: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se da cuenta del acecho? ¿Se da cuenta de esa actitud maquiavélica de estos personajes contra Jesús? Todo está organizado, el plan está hecho. Pero, como dijo el último versículo del capítulo 2, que estudiamos hace algunos domingos atrás, Jesucristo es Señor del día de reposo. Es decir, Él controla, Él actúa en el día de reposo. No es el día de reposo el que gobierna su vida, sino es Él tomando control del día de reposo para hacer lo que Dios realmente ha establecido que se debe de hacer en ese día. Es santificarlo para honrar al Señor, para servir dentro de su obra, para hacer bien a las demás personas, en procurar que el Señor obre en esas personas a través de nuestro ministerio, de nuestro servicio. Y como dije en ese domingo que hablábamos acerca del día de reposo, estudiábamos de que es importante para nosotros que no somos judíos y que somos parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo, donde ya no tenemos el día sábado como el día de congregarnos, sino el día domingo para resaltar la resurrección de Cristo, para adorar a Jesucristo y proclamarle al mundo que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos un día. Este día domingo es un día especial porque nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos, tenemos la oportunidad de aprender de su palabra, tenemos la oportunidad de desarrollar nuestros dones, capacidades, talentos en la obra del Señor para edificación de su pueblo. Pero también tenemos la oportunidad de ministrarnos en diferentes áreas. Y esto es lo que el Señor espera que usted y yo hagamos estos días domingos. No solamente el ir y sentarnos en una banca o una silla y escuchar lo que el director y el predicador tengan que decir y a todos le decimos amén y salimos después del servicio y vamos a seguir nuestra vida como la traíamos antes. No es eso. Y es esto lo que se está presentando en este pasaje. Yo quiero llevarle a ver los tres tipos de personajes que encontramos aquí. En primer lugar, el versículo 1 nos presenta el primer personaje. Y es un hombre que ya se encuentra en la sinagoga. La sinagoga era un hogar,
un lugar como una casa normal, pero que se había destinado dentro de una comunidad para que se pudieran reunir determinado número de personas. Mínimo tenían que ser 10 personas. Y no pasaban casi nunca de unas 50 personas. Eran grupos pequeños los que se reunían en una casa para adorar, para leer la Torá y también reflexionar sobre esa lectura. Y eso era lo que hacían cada sábado que se reunían en la sinagoga. Pero ya en este lugar, según el versículo 1, ya adentro de la sinagoga, en ese lugar, ya había un hombre que tenía estas características según la descripción de Marcos. Tenía la mano seca, es decir, paralizada. Según el relato de Lucas, en el capítulo 6, encontramos que Lucas nos dice un poquito más acerca de este hombre, que no solamente era la mano paralizada o la mano seca, sino que él define que era la mano derecha la que tenía en esta condición. Estaba enfermo. Y no era una condición donde él había nacido así, sino que en determinado momento de su vida él o sufrió un accidente o le llegó una enfermedad a la mano que terminó su mano de esa forma, paralizada, seca. Lo que realmente observamos aquí es a un hombre necesitado, un hombre simplemente desahuciado para trabajar, para poder valerse por sí mismo. No tenía una mano, no podía hacer muchas cosas, y normalmente la mano derecha es la mano fuerte, la mano más ágil, la mano que realmente ayuda en todos los momentos de las personas, y se muestra en la Biblia como la mano de poder, ¿sí? La mano derecha. O la mano de influencia, y esa es la forma cuando la palabra de Dios aquí señala que este hombre tenía su mano derecha enferma, lastimada, que estaba paralizada. Simplemente está denotando a un ser humano incapaz de valerse por sí mismo. Y esa es la condición de este hombre, un hombre necesitado, un hombre que está allí simplemente que ha llegado para adorar a Dios, quizás engañado, quizás hasta apagado por los adversarios de Jesús para que pudiera estar ahí, porque acordémonos, su actitud era de acechanza. Eso es lo que nos presenta aquí. En primer lugar, tenemos a un hombre con la mano seca, con la mano derecha paralizada. En segundo lugar, encontramos aquí también a Jesús. Jesús que viene a la sinagoga. Jesús viene a la sinagoga para adorar a su Padre, para ministrar dentro de la obra de Dios. Jesús viene con sus discípulos dispuesto para congregarse y edificarse en medio del pueblo del Señor, de la congregación del Señor. Jesús viene con toda la disposición, Jesús viene con todo el deseo de proclamar palabra de Dios, de enseñar más palabra de Dios, de contribuir en el crecimiento espiritual de la congregación. Segundo personaje. Y el tercer personaje, que es un grupo de personas allí, dice que estaban también allí los fariseos. Los fariseos que estaban allí para poder acechar a Jesús. Dice la palabra del Señor, aunque no se menciona el nombre, el versículo 2 dice, y le acechaban. Oiga bien cómo lo dice, le acechaban. Era en plural y en pasado, es decir, ya venían desde antes haciéndolo continuamente, que día a día, momento a momento, cada vez que veían a Jesús, procuraban esto, el acecho, el buscar una trampa para cazar a Jesús. Así que ese es el tercer tipo de personajes, los fariseos y escribas, que siempre estaban siguiendo a Jesús, no como devotos personajes de aprender de Jesús, sino como personas malintencionadas, dispuestos a hacer lo que necesitaran para quitarse de en medio a Jesús. Tres personajes que encontramos aquí. El hombre con la mano seca, enfermo. Jesús con toda la buena disposición de adorar y servir en la casa del Señor. Y los fariseos y escribas, personajes religiosos, líderes religiosos de la sociedad, pero que están con una actitud no de adoración a Dios, sino de acechanza contra el Hijo
de Dios. Ahora, este hombre que venía enfermo a la casa del Señor, la palabra del Señor no nos cuenta mucho de él, pero si usted lee el libro apócrifo de Hebreos, por ejemplo, los libros apócrifos no son libros que se incorporaron en la palabra de Dios porque tienen alguna contradicción con los principios bíblicos, que tienen no son reconocidos como palabra de Dios, pero muchos de ellos tienen historia de ciertos aspectos de la historia de Israel o la historia de la iglesia que nos ayudan a aclarar ciertos aspectos, no como palabra de Dios, pero sí como una historia normal, historia universal. Así que este libro apócrifo de Hebreos narra este evento desde la perspectiva del acecho de los fariseos. Y allá el autor de esa carta apócrifa a los hebreos, él menciona de que este hombre que tenía la mano seca, la mano paralizada, había sido pagado por los fariseos para venir a la casa del Señor y presentarse ante Jesús. Y de hecho hasta le habían dado indicaciones de dónde se debía de parar para que cuando Jesús viniera lo pudiera notar claramente que estaba enfermo y necesitado para llamar la atención de Jesús. Así que este hombre había recibido dinero, había recibido un llamado específico para hacer algo y ponerse en cierto lugar, pero también era un hombre necesitado, un hombre que estaba necesitado de algo de parte de Dios, que Él hiciera un milagro en él. Me imagino como un hombre pobre, como un hombre necesitado, dijo: aprovecho que me van a dar este dinerito que me van a pagar por simplemente ir a pararme ahí para ver qué sucede, pero también voy a aprovechar a ir a la casa del Señor. El Señor puede manifestarse en algo en mi vida. Me imagino algo de esa forma en este hombre. Todavía no le veo mala intención al hombre, aunque sí está allí con un propósito específico por parte de los líderes religiosos. Un hombre que está mal, un hombre necesitado. Y yo creo que esa, en primer lugar, debe de ser también su actitud y la mía cada día domingo que vamos a la casa del Señor. Es de ir necesitados del Señor. Mire, muchos de los creyentes hoy en día no piensan en el Señor a la hora de dirigirse a la casa del Señor. Piensan en sus grandes capacidades que tienen para ir a hacer el gran ministerio que van a ofrecer y que todo mundo debe de aplaudirles, todo mundo debe de admirarles. Cuando realmente quien es el importante en esa reunión no es ni usted ni yo, es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Él merece toda nuestra atención. Él merece toda nuestra capacidad para hacer algo. Él merece todo nuestro esfuerzo para hacer lo mejor para nuestro Dios. Este hombre se mostraba necesitado, se mostraba incapacitado. Él quería algo más. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos también entender y desarrollar cada vez que nosotros nos dirigimos a la casa del Señor, cada vez que nosotros nos conectamos a través de este medio para estar juntos y entrar a la presencia del Señor. No debe de ser: ay, sí, yo quiero sentirme alegre, voy a cantar bonito, voy a cantar como los ángeles, porque yo quiero sentirme bien, quiero saltar, quiero levantar mis manos, quiero cerrar mis ojos, derramar lágrimas. No es usted el importante. El importante aquí es nuestro bendito Salvador. Él es el que merece la honra y la gloria. Usted y yo estamos necesitados de Él. Y simplemente estamos aquí manifestando nuestra gratitud, nuestra admiración a ese que dio su vida por usted y por mí. Así que el primer hombre, yo siento que es una motivación para cada uno de nosotros de cómo nosotros debemos de dirigirnos a la casa del Señor. Una actitud de necesidad, una actitud de deseo que el Señor
manifieste algo, que el Señor haga algo diferente en nuestra vida. Y cuando usted se dirige hacia la casa del Señor con esa expectación, yo sé que no saldrá igual de cualquier servicio, sea quien dirija, sea quien predique, que lo haga apagado, que lo haga muy entusiasta, que toque cualquier tema que usted quizás ya conoce. Lo importante es que Dios va a obrar a través de esas personas que están allí para ministrarnos y presentarnos a Cristo, presentarnos a Dios, y que podamos nosotros ser transformados por su palabra en nuestro diario vivir. Yo creo que esto es parte que usted y yo necesitamos considerar. Pero en segundo lugar, creo yo que la palabra del Señor también nos advierte de cómo nosotros podemos pasar nuestro tiempo de desperdicio de tiempo en la casa del Señor cuando no tenemos claro qué es lo que nos dirigimos a hacer a la casa del Señor. Cuando usted hace lo que dije al principio, simplemente ir por obligación, simplemente ir porque lo llevan, simplemente ir porque llegó el día y necesita estar ahí, pero usted no tiene el deseo de estar ahí, quiere estar en cama, quiere estar en el parque, quiere estar en otro lugar donde usted se siente mejor, quizás hasta con su familia, visitando a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, no sé, y reunirse para una parrillada, para comer carne asada o lo que sea, y que usted está pensando más en aquello que en el Señor. El Señor también hoy nos dice de que también debemos de cambiar nuestra actitud, porque puede llegar esa situación, y lo ilustra a través de la actitud de los fariseos y los escribas, de estar en acecho. La casa del Señor no es para estar maquinando qué hacer con otras personas, o qué hacer con el plan de vida que tenemos para la siguiente semana. Hay gente que llega a la casa del Señor a conectarse con el Facebook y estar ahí facebookeando, ¿no? Yo no sé si existe esa palabra, pero está uno allí metido, dizque viendo la Biblia en su teléfono, pero realmente están ahí haciendo otras cosas. Hay gente que está jugando qué cartas, jugando mahjong, jugando de las piedritas esas, cross, no sé qué se llaman, jugando cualquier juego en su teléfono, mientras estamos adorando al Señor, mientras estamos cantando, mientras estamos edificando nuestra vida a través de escuchar la palabra del Señor. La iglesia no es para eso, hermanos. La iglesia no es para irnos a contar la novela, para ir a decir qué bonito que ganamos el partido, el equipo nuestro. La iglesia no es para eso. Y muchos la ocupamos para ese tipo de personas. Los fariseos, que eran los líderes religiosos, los que conocían mejor la palabra de Dios, habían ido a la casa del Señor con un motivo equivocado. Siendo los líderes, habían ido con un deseo equivocado. Estaban ahí maquinando cómo hacer caer a Jesús, cómo atrapar a Jesús en algo para poder acusarle y llevarle a la cruz. ¿Ven la gran diferencia de esto? Muchas veces nosotros mismos somos los culpables de perdernos la bendición que Dios tiene preparada para nosotros, porque no estamos en la sintonía correcta con nuestro Dios, porque no estamos conscientes de qué es lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo tan especial que dedicamos a Dios. 1 hora, hora y media, 2 horas que sean en el servicio. Estamos tan apresurados, tan dispuestos a irnos, que no estamos pendientes de lo que el Señor está poniendo frente a nosotros. Hay gente que mira más su reloj que lo que la palabra de Dios le está diciendo. Hay gente que está divagando en su pensamiento, pensando en su trabajo, pensando en sus planes, pensando en sus problemas, pensando aún hasta qué va a ir a comer después del servicio, y pensando que este restaurante no, este sí, este no, y están en esa divagar de su mente sin poner atención a lo que Dios está poniendo frente a nosotros. ¿Culpables? Sí, nosotros somos los culpables, porque no estamos conscientes de lo importante que es este tiempo.
Usted y yo necesitamos tomarnos de la autoridad que el Señor nos da, porque Él es el Señor del día de reposo, en el sentido de que Él toma nuevamente el control del significado de este día. Que este día es para honrar al Señor, que este día es para edificar nuestras vidas, que este día es para poner en alto el nombre de Cristo en nuestras vidas, sirviendo a otros, ministrando a otros, interesándonos en hacer algo por los demás y no ir a perder nuestro tiempo a la casa del Señor. Importantísimo, creo yo. El pasaje nos lo muestra en diferentes aspectos aquí. Versículo 2 dice, ellos le acechaban. Y luego termina diciendo, para poder acusarle. Es decir, esa era la intención de ellos. El versículo 4 dice que el Señor se dirigió a ellos, específicamente con una pregunta, por causa de que Él conocía las intenciones, el corazón de cada uno de ellos, los pensamientos de cada uno de ellos. Y quiero detenerme allí en el versículo 4, donde nos muestra realmente el atributo nuevamente de nuestro Señor Jesucristo como Dios, que es omnisciente. Y esto lo que quiere decir es que Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras en este mismo instante. Él tiene todo claro. Toda la realidad está en un presente, en su mente y ante sus ojos. Así que lo que Él expresa en el versículo 4 es simplemente resultado de ese gran atributo de Jesucristo como Dios. Él conocía lo que había en el corazón de ellos. Él conocía lo que ellos cuchicheaban. No sé si estoy metiéndome en problemas con esta palabra. Murmuraban, sí. Estaban ahí hablándose quedito, suavecito, entre ellos. Y eso es cuchichear. ¿Sí? Entonces, el Señor sabía lo que estaban cuchicheando entre ellos. El Señor conocía la intención que tenían tanto en su corazón como en su mente. Así que el Señor actúa. Y actúa nuevamente tomando control de la situación. Este es el día que tenemos para adorar al Señor. Este es el día que tenemos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Este es el día que ha sido designado para que el Señor sea honrado y glorificado. No podemos perder el tiempo en otras cosas más. Y no podemos permitir que otras personas con malas intenciones o aún divagados en cualquier otras intenciones puedan estorbarnos para glorificar a nuestro Dios. Él conocía sus corazones. Nosotros no los conocemos. Pero yo creo que necesitamos nosotros estar conscientes de por qué estamos dedicando este tiempo, por ejemplo, para nuestro Dios. No es simplemente para estar perdiendo el tiempo. Es para glorificar a Dios. Para aprovechar cada acción, cada circunstancia, cada pensamiento, cada idea que el Señor está poniendo enfrente nuestro para edificar nuestra vida espiritual. Y el versículo 4 dice, y les dijo a los fariseos. Me imagino ya el Señor, ya no enfrente del hombre, aunque lo tiene quizás a la par del hombre que tenía la mano seca, sino que se dirige hacia el grupo de personas, los fariseos y los escribas. Y les dice directamente, viéndole a los ojos, con esa expresión que dice ahí el versículo 4, de enojo que él tenía contra ellos, por saber sus intenciones. Vea lo que les pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Me quedo ahí. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Si ustedes se recuerdan cuando vimos este pasaje del capítulo 2, finales del capítulo 2, que hablaba acerca del día de reposo, yo les decía de que toda religión tiene la palabra de Dios, digámoslo así, y la tradición de los seres humanos. En la religión judía, que eran los judaizantes, los fariseos habían establecido la tradición de los israelitas sobre la ley de Israel, la ley mosaica, la Torá.
Y entonces, cuando el Señor dio las leyes, el decálogo a Moisés, que ahí estaba el mandamiento de guardarás el día de reposo para santificarlo para el Señor, para dedicarle a Él el tiempo y la adoración, la exaltación y la edificación de tu vida, ellos tomaron esa ley, esa norma establecida por Dios para dedicarla al Señor y le añadieron muchas cosas más. Si ustedes se recuerdan, eran 30 y tantos reglas que ellos habían establecido sobre eso. Que por ejemplo no se podía trabajar, no se podía caminar mucho, no se podía recoger alguna cosa que estaba tirada. Eso era trabajo, no se podía hacer. No se podía uno, aún hasta les decía yo, cargar algo. Y se referían también a los dientes postizos, los puentes. Uno no podía utilizar eso ese día porque era andar cargando algo en su cuerpo. Entonces era demasiado legalismo el que existía impuesto por estos personajes, y por eso es que la gente les tenía miedo cada vez que lo veían. A los fariseos le huían porque sabían de que iban a exigirle cualquier cosa. Eran los guardias de la ciudad religiosa. Así que cuando el Señor les hace esta pregunta a ellos, el Señor está claro en su mente y corazón de qué es lo que ellos tienen en su mente, de qué es la intención de ellos al presentarle a este hombre enfermo. Y por eso es que Él se dirige a ese grupo, fariseo y escribas, para decirles: es lícito, según ustedes, es lícito el poder uno hacer el bien o el mal en los días de reposo. Yo sé que usted tiene una respuesta. Yo sé que la respuesta parece muy obvia en relación a la pregunta que el Señor está haciendo. Y por eso es que el Señor la hace de esta forma. Simplemente el Señor como que los está encajonando. Como que el Señor los está poniendo entre la espada y la pared para que decidan o una u otra forma. No hay otra opción. Si usted dice es para hacer bien, entonces ¿para qué andan queriéndome atrapar en algo que yo haga bueno? Si ustedes dicen, es para hacer el mal, entonces ¿por qué el Señor estableció guardar el día de reposo para santificarlo para Dios? Las opciones son muy escasas, solamente son dos. Y cada una de ellas revela lo que hay realmente en el corazón de estas personas. Pero el Señor no solamente dijo eso. El Señor también les preguntó: ¿es lícito en los días de reposo también salvar la vida o quitarla? Salvar la vida o quitarla. Nuevamente, dos opciones. Se puede salvar a alguien o simplemente se puede matar a alguien en el día de reposo. Nuevamente, las dos opciones expresan lo que hay en el corazón. Y nuevamente aquí, los fariseos y los escribas quedaron con su boca cerrada. No pudieron expresar nada. Porque como cuando el Señor también les dijo en qué autoridad Juan el Bautista hizo tantos milagros, Juan el Bautista hizo esto, Juan el Bautista hizo lo otro, ¿con qué autoridad? Y dice la palabra del Señor en ese pasaje de que los fariseos y los escribas se reunieron entre ellos maquinando y diciendo: si decimos esto, nos va a decir tal cosa, si decimos esto, el pueblo nos va a caer encima, si decimos esto, mejor no le digamos nada. Y le dijeron: Señor, no sabemos. Entonces el Señor les dijo: pues entonces yo tampoco les digo, porque lo que estaban haciendo es revelando lo que realmente hay en el corazón. No queremos ensuciarnos las manos, simplemente queremos dejar que tú te eches la sangre tuya encima de ti. Así que el Señor aquí nuevamente está haciendo lo mismo. Simplemente está encajonándolos, poniéndolos entre la espada y la pared. Y aquellos nuevamente reaccionan igual. No decimos nada para que no se nos acuse de nada. Entonces, luego que el Señor ha revelado la mala intención de estos hombres, se dirige hacia el hombre necesitado en la congregación. Este hombre enfermo de la mano derecha. Y el Señor le dice: ven aquí, ponte enfrente, delante de todos. Como que lo pone para revelar a todos lo que va a hacer. Como quien dice: hagan algo si quieren hacer, pero yo voy a hacer lo que es correcto delante de Dios hacer, a pesar
de que ustedes se vengan en contra mía. Así que el hombre obedece, se pone en pie y pasa al frente, en medio de toda la congregación. Todo mundo está expectante, esperando qué es lo que el Señor va a hacer. Nuevamente, recuérdese, el Señor Jesucristo es Señor del día de reposo. Es decir, Él es el que tiene la autoridad y el control. Él decide qué es lo correcto hacer en este día. Y por eso entonces Él establece aquí, ven aquí al frente y preséntate ante los demás. Cuando ya lo tienen al frente, el Señor le dice, extiende tu mano. Y este hombre no podía extenderla, la tenía paralizada, no podía moverla. Estaba enferma ese brazo, esa mano. Pero cuando el Señor le da la orden de extender su mano, este hombre obedece extendiendo su mano y inmediatamente quedó sano de la enfermedad. Algo muy peculiar aquí es que normalmente cuando Jesús hace una sanidad de este tipo, siempre Él establece la sanidad a la fe que esa persona ha tenido y le da no solamente la sanidad del cuerpo, sino también la sanidad del espíritu. En este caso simplemente es una demostración de que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto simplemente está haciéndoles ver a los que están en contra de Él que Él es el Hijo de Dios haciendo este milagro, este portento delante de ellos. Así que no les hace lo que normalmente hace con los personas necesitadas, darles también la salvación, solamente la sanidad. Extiende tu brazo, y ese hombre extendió su brazo y fue sano inmediatamente. Ahora, si usted es una persona que va a la casa del Señor para adorar al Señor, para exaltar al Señor, para presentarse como una persona necesitada de Dios, como una persona que está allí porque el Señor necesita obrar en su vida para cambiarle su estilo de vida, su forma de pensar, sus acciones normales, que el Señor las transforme para glorificarle a Él, usted saldrá diferente de ese lugar. Y esa es la experiencia de este hombre. Él salió renovado. Él salió transformado. Llegó solamente con la movilidad de la mano izquierda. La otra no la podía mover. El Señor se manifestó en su vida y le dio nuevamente sus dos brazos. Él pudo nuevamente dedicarse a trabajar, dedicarse a sostenerse a sí mismo. Pero también, si usted va con una mala actitud a la casa del Señor, usted también saldrá de una forma herida, de una forma frustrada, de una forma molesta, porque quizás no se cumplieron sus expectativas. Quizás usted esperaba de que el culto estuviera más animado, que los cantos fueran cantos que muy animados, que lo hicieran saltar, que lo hicieran bailar, y fueron cantos tranquilos, y usted sale, ay, qué aburrido estuvo el lugar. Ay, yo ya no vuelvo a ir ahí. Por lo menos cuando dirija fulano de tal, yo no voy a ir, porque no me gozo, yo no salgo bien. La hermana Roxana ni canta bien. Y sentirse de esa forma, o cuando predique el pastor, no, lo hace de esta forma, lo hace de la otra, yo no voy a ir a esa iglesia, yo mejor me voy a ir a otra, porque usted no va con la actitud correcta. Y eso es lo que sucedió con los fariseos. Vea lo que dice el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, contra él para destruirle. Ellos salieron de ahí tronando sus dedos, rechinando sus dientes del enojo, de la cólera, de la ira que llevaban, porque su plan falló. Ellos querían atraparle, pero ellos fueron atrapados, fueron desenmascarados en medio de esta situación de ayuda. Y cuando salen dicen, no es posible que este hijo de carpintero, no es posible que este hombre que a saber de dónde ha salido, venga y quiera tomar nuestra posición, nos denigre frente a todo el pueblo, tanto que nos ha costado el llegar a esto. Y salen maquinando cosas malas. Yo espero que ninguno de nosotros terminemos los servicios que dedicamos al Señor
pensando en hacerle mal a alguien, pensando en buscar revancha, venganza, buscando en denigrar a alguien. Yo espero que ninguno de nosotros tengamos malas actitudes en cuanto vamos a la casa del Señor, que más bien el Señor obre en nuestra vida, transforme nuestra vida a través de todo lo que hemos participado haciendo ahí en la casa del Señor, y que podamos seguir mejorando cada día más para nuestro Dios. El día de reposo, el sábado para ellos, domingo para nosotros, no fue dado simple y sencillamente para que usted se vaya a sentar a esa banca, a esa silla, y escuche nada más y salga igual que como llegó, o quizás peor porque sale molesto. El día que dedicamos para reunirnos todos en la casa del Señor es para exaltar a nuestro Dios, para declararle a Él nuestro amor, nuestra admiración, nuestro compromiso, para decirle que nosotros somos sus siervos, sus esclavos, y que estamos aquí para hacer su voluntad y para pedirle que Él nos ayude a hacer lo mejor para Él. Esta es la condición que usted y yo necesitamos mostrar cada día que nos reunimos en la casa del Señor. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos dedicarnos al servicio de nuestro Dios y poder entonces recibir el resultado de nuestro compromiso, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra edificación de la palabra, saliendo de ese lugar renovados, saliendo de ese lugar con compromiso de parte de Dios en nuestra vida, de cambiar ciertos aspectos de nuestro diario vivir, de nuestra mala conducta, de nuestra forma diferente de vivir para Dios. Que realmente eso sea el día que nosotros dedicamos para nuestro Dios. Una oportunidad para servir al Señor. Una oportunidad para poder edificar nuestra vida y exaltar el nombre de nuestro Dios. Si no está siendo así, hermano, el Señor Jesucristo es Señor del día de reposo. Y así como Él tomó control de ese día para hacer lo que su Padre Celestial había establecido que se debía de hacer, usted y yo, como sus hijos, necesitamos también tomar control nuevamente de este día y dedicarlo al Señor. No ande apresurado, no ande corriendo, no ande divagando en cualquier otra cosa. Dedique este tiempo para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para proclamar que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna, para decirle a este mundo que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador bendito, y nos gozamos delante de Él, adorándole, glorificándole, porque Él merece la honra y la gloria de cada uno de nosotros. Así que, si Jesucristo es Señor del día de reposo, y esto nos muestra que Él tomó control y le hizo valer este día para hacer lo que realmente se debe de hacer, usted y yo somos demandados de parte de Dios también a hacer los cambios. Quizá no estemos haciendo lo correcto, pero necesitamos tomar control, mis hermanos. Necesitamos nosotros mismos programarnos, tomar decisión. Voy a ir a la casa del Señor, pero voy a ir con la actitud correcta. Yo sé que si alguien le pregunta a usted, ¿a qué viene a la casa del Señor?, usted normalmente responde como cualquier cristiano. Así, le surge fácilmente de su boca: vine a alabar al Señor, vine a edificar mi vida, vine a exaltar el nombre de Dios. ¿Pero es realidad en su vida? Porque si no, el Señor hoy te pide a ti, mi hermano y mi hermana, toma control de este tiempo que dedicamos para el Señor. Este día es el día del Señor. Glorifiquemos a Él. No participemos en otras cosas que no glorifican a Dios.
Si usted va a la casa del Señor, glorifique al Señor, vaya con la actitud correcta de expectación, de admiración delante de Él, queriendo recibir de Él todo lo que Él tiene planeado para usted en ese día, pero también dándole a usted todo lo que usted tiene guardado en su corazón para darle a Él. Y que este día nuestro Dios sea honrado y glorificado. Eso es tomar control. Así que la palabra de Dios hoy nos exhorta a que así como Cristo es el Señor del día de reposo y tomó control e hizo lo que realmente valía hacer en el día de reposo, también nosotros como sus hijos somos llamados, demandados por el Señor a hacer lo mismo en este día que dedicamos al Señor.